Bien, el director del CIPES, Alfredo Sclareccurucci. Alfredo, ¿cómo te va? Gracias. Gracias, pues sabemos que ya te estás yendo de viaje, así que lo vamos a aprovechar antes de... Los precios no ceden, ¿no? Bueno, los precios están, digamos, un poco quietos estos últimos 2-3 meses, pero también muy variables, ¿no? Entonces, no, digamos, se podría hablar de una desaceleración si lo comparamos con niveles astronómicos, digamos, de principio de año y fines del año pasado. Ahora, si comparamos con lo que pasaba hace un año, no vemos ninguna desaceleración, ¿no? Y aparte con este condimento, digamos, de una gran variabilidad, con lo cual no está claro si esta relativa calma o baja en los aumentos es un fenómeno que llegó para quedarse, o si en cualquier momento no vemos un mes como fue el de enero-febrero, o si simplemente vuelven, digamos, a tomar una senda alcista del 3% mensual. Claro, ¿para qué no sucede eso de enero y febrero? ¿Qué tiene que ocurrir desde el punto de vista político y económico, más allá del grado de confianza que debe generar el gobierno en sus decisiones, ¿no? Bueno, tenemos el tema de los holdings por un lado, que es un problema realmente complejo. A ver, en parte creo que lo que está pasando es que hay una recesión terrible que obviamente tira hacia abajo los aumentos de precios, pero por otro lado estamos metidos en una situación de inercia inflacionaria, digamos, en donde los precios suben porque los costos suben, y entonces como los precios suben, suben los pedidos de aumentos salariales, entonces vuelve a aumentar... Es el círculo vicioso. Claro, aumenta el dólar para que no perdamos competitividad. Digamos, es todo un proceso que se va retroalimentando. Entonces creo que hay esos dos factores como principales que explican la inflación, y lo que estamos viendo en estos últimos meses yo diría que tiene que ver con esto de la recesión que está empezando, digamos, a impactar mucho en las ventas, y obviamente que eso tira para abajo, pero no sabemos, por ejemplo, si va a volver a haber una devaluación, o incluso, digamos, todos los aumentos en los combustibles que vienen aumentando, digamos, solamente en este año, en lo que va en la mitad del año, han aumentado casi 30% los combustibles, y el combustible es uno de los principales insumos, ¿no? que tiene todo tipo de actividad, con lo cual los costos están aumentando. Entonces, por supuesto que por más de que pierdas ventas, si tus costos suben, bueno, vas a tener que subir los precios, con lo cual a mí no me queda claro cómo vamos a terminar el año. En este momento nosotros estamos midiendo que estamos en un 45% anual. Proyectado. No, digamos, comparando junio de este año con junio del año pasado, claro, estamos en 45. En lo que va, en los primeros 6 meses, los alimentos, que es lo que nosotros medimos, aumentaron un 17,8%, y digamos, y ese aumento fundamentalmente se vio justamente en los primeros 3 meses del año, y por lo que creo que puede llegar a pasar, yo veo como que a fin de año vamos a estar terminando con entre un 35 y un 40% de aumento de los alimentos. Por supuesto que es muy difícil realmente decir algo certero sobre esto, por lo que digo, porque hay justamente mucha variabilidad, mucha incertidumbre, y va a depender eso de qué pasa con la devaluación, qué pasa con los combustibles, y qué pasa con si se profundiza esta recesión que estamos viviendo. Alfredo, digamos, al margen de la discusión sobre causas y demás, si uno asume que la inflación de este año va a estar, digamos, entre el 30 y el 40%, obviamente el tipo de cambio se atrasa de nuevo. Digamos, parecería poco probable que se sostenga esa tasa de inflación con la senda de devaluación que tiene hoy el dólar.
Ahora, si uno no piensa eso y piensa que en algún momento tiene que haber un ajuste cambiario, van a reaparecer esos problemas de presiones inflacionarias que tuvo la devaluación. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre cuál sería la estrategia más inteligente que debería seguir el responsable de la política económica? Bueno, claramente lo que estamos viviendo en este último año o año y medio año es justamente, se está exteriorizando, o sea, lo estamos palpando, viviendo los problemas que genera la inflación, que quizás durante un par de años se logró, digamos, minimizar esos costos, pero ahora está quedando claro de que esta estrategia de fomentar la inflación que tuvo el gobierno tiene graves costos. ¿No crees que el gobierno fomentó la inflación sí. o no la pudo controlar? No, yo creo que la fomentó y que después, cuando se dio cuenta de que era un problema, no la pudo controlar. Y lo que creo es que entonces justamente lo que estamos entrando, coincido totalmente, entramos en un problema en donde tenés que tratar de bajar la inflación, pero al mismo tiempo, como tenés inflación, se te atrasa el tipo de cambio, te ves obligado a devaluar y eso, digamos, retroalimenta los precios, entonces es toda una situación como muy compleja. Lo que yo veo, yo creo que hay básicamente dos salidas. Creo que el gobierno, no sé si, digamos, premeditadamente, pero por lo menos veo que está tomando la peor de las salidas, que es aplicar un tremendo ajuste y tratar de justamente bajar la inflación con un tremendo ajuste. Y lo que creo que hubiera sido una estrategia mucho más inteligente y menos dolorosa es justamente aplicar un plan antiinflacionario integral en donde tratás de bajar las expectativas inflacionarias de a poco y tratás de coordinar las expectativas y el comportamiento de los agentes de la economía, pero por supuesto que para eso necesitas tener un índice creíble, que la verdad que podemos decir de que no es muy creíble, digamos, sigue siendo dudoso. Sigue siendo dudoso realmente el índice, con lo cual no está muy claro de que el gobierno pueda, digamos, hacer eso, que tenga, digamos, ese capital de credibilidad para aplicarlo, pero creo que el gobierno involuntariamente, digo involuntariamente, porque yo creo que el gobierno en realidad hoy por hoy en lo que está preocupado es evitar la crisis de balance de pago, o sea, está pensando en que no desaparezcan las reservas del Banco Central y está, digamos, dejando de lado, por ejemplo, combatir la inflación. Entonces, me da la impresión que esta recesión que estamos teniendo, en parte es una política activa del gobierno, justamente para evitar de que se vayan dólares a través de importaciones, etcétera. En esta opción de ajuste que decís vos, que te parece que no es la más adecuada, si uno mira el frente fiscal, da la impresión como que es un ajuste, pero si uno lo dividiera sectorialmente, parecería que ajusta más el sector privado que el sector público, porque las cuentas públicas han vuelto a dar, digamos, la tasa de expansión del gasto público, nominal es alta. En subsidio. Da la impresión como que el ajuste que se traduce en caída de nivel de actividad, parecería que está asentado sobre el sector privado, ¿no? Más que sobre el sector público. Sí, lo que pasa es que también creo yo que si el gobierno hiciera un ajuste fiscal, la situación recesiva empeoraría aún más, digamos, con lo cual también es peligroso o difícil en este momento hacer un ajuste fiscal, ¿no? Entonces, probablemente esto lo que está mostrando es justamente lo complicado de la situación, en donde la famosa frazada corta, ¿no? Entonces necesitas, digamos, achicar el déficit fiscal, también para achicar la emisión monetaria, pero digamos, en este momento tan recesivo, eso también te va a generar una situación que puede, digamos, hasta ser contraproducente e incluso puede, digamos, hasta empeorar el déficit fiscal, ¿no? Porque al bajar la actividad también baja la recaudación, ¿no? Entonces, digo, todo esto muestra
que el gobierno no haya atendido la inflación a tiempo, ahora es mucho más complicado, es muy complejo, tiene grandes costos sociales y para hacer, digamos, realmente un plan antiinflacionario integral, que es la solución de fondo, necesitas tener credibilidad, que este gobierno no la tiene. A mí hay un dato que se puede hablar mucho de déficit fiscal, de cuentas, de números, de esto, aquello, pero me da la impresión de que lo que vos estás comentando impacta mucho también los niveles de pobreza. Es decir, que cada vez se va incrementando más y cada vez esto, inclusive ustedes los han mencionado en el estudio, que el freno de la economía ya empieza a llegar a las provincias y se empieza a notar concretamente aquí en Córdoba un pronunciado incremento y aumento de locales en alquiler, de desempleo en el sector comercial, es decir, y de acentuamiento de la pobreza, ¿no? Sí, estamos realmente viendo una situación en donde tenemos recesión, pero igual, y recesión significa, digamos, aumento del desempleo, sí, o menos trabajo, y al mismo tiempo, como digo, sigue habiendo inflación, ¿no? Entonces es un combo letal para digamos, las capas sociales más bajas, que evidentemente están sufriendo todo esto. Nuestros datos indican de que la pobreza está en franco aumento. Nosotros lo que vimos es que alrededor del 33% de la población está en situación de pobreza, y que solamente entre diciembre y febrero de este año aumentó 1,5 millones la cantidad de personas que cayeron en situación de pobreza, y me pregunto qué estará pasando en estos últimos meses, en donde justamente también seguimos viendo de que el nivel de actividad se plancha, de que empieza a haber despidos, ¿no? Entonces eso también va a estar impactando. O sea, creo que toda esta situación, la verdad que genera, ¿no? O sea, hablando del bloque anterior, claro, o sea, genera toda una situación de convulsión social, ¿no? Y digamos, y donde la verdad que hay que tener mucho cuidado. Y acá a mí también me da miedo, digamos, de que este gobierno, evidentemente, que también está mostrando de que está dispuesto a digamos, atacar eso con mano dura, digamos, y eso la verdad que me parece terrible. Te saco del tema que estamos hablando para hacerte una pregunta. ¿Qué impresión tenés? ¿Cómo termina la película de los holdouts, del litigio de Griesa y compañía? ¿Qué impresión tenés de cómo ves la estrategia argentina, si es que podés dar una opinión sobre eso? ¿Y cómo crees que termina esto? Porque estamos a 10 días de que, más o menos, de que tenga que estar resuelto. ¿Para bien o para mal? Claro. Bueno, a ver, es una situación, la verdad, que muy difícil de hablar porque no hay mucha información, e incluso creo que como economista debemos de aceptar nuestras limitaciones y darle paso a los abogados, bien, ¿no? Sí. Porque esto es algo más bien relacionado con los abogados. Ahora, lo que sí creo es que realmente, digamos, el gobierno tiene que negociar de buena fe, y tendría que lograr algún tipo de acuerdo sin que se gatillen, digamos, esta cláusula Rufo, y digamos, sería realmente malo entrar en default. Y me preocupa mucho el futuro, digamos, de los próximos años también. Creo que ese también es un elemento a tener en cuenta, porque hay vencimientos de deuda en dólares que no son menores, y realmente la situación, digamos, de comercial, o sea, de obtener dólares por vía comercial, está agotada, digamos. O sea, que la única manera de poder pagar esos dólares va a ser salir a pedir plata prestada, digamos, ¿no? O sea, hacer el famoso rollover. Y creo que toda esta situación genera, digamos, incertidumbre de si digamos, si se va a poder, si los inversores internacionales le van a querer prestar a Argentina, y aparte a qué tasa y qué significa eso para la sustentabilidad de la deuda, digamos, de acá en más, ¿no? O sea, si pagamos una tasa de interés del 10%, bueno, eso es insostenible, digamos. O sea, a la larga eso te va a traer graves problemas, ¿no? Entonces, creo también de que
ese es otro de los relatos del gobierno que se caen, en donde, digamos, el tema de la deuda no se solucionó, y la verdad que yo veo un 2015, 2016, 2017 problemáticos, y en donde el tema de deuda va a estar, digamos, en la agenda. Alfredo, muchas gracias. Gracias por venir y buen viaje. Bueno, gracias. Por Estados Unidos y por Europa. Vamos al BID, a una conferencia sobre ahorro e informalidad. Bueno, buena suerte, éxitos y gracias por venir. Buen viaje. Cuando